Los datos abiertos tienen un impacto muy importante en la investigación periodística porque permiten acceder a información pública de manera libre, estructurada y verificable. Esto fortalece la transparencia, mejora la calidad del periodismo investigativo, permite revisar información sobre presupuestos, contratos, estadísticas sociales o decisiones gubernamentales sin depender únicamente de declaraciones oficiales. Con grandes volúmenes de datos, los periodistas pueden encontrar patrones, irregularidades de posibles casos de corrupción. Muchas investigaciones importantes han surgido del análisis de bases de datos públicas, especialmente en áreas como gasto público, contrataciones del Estado, estadística de salud o educación, financiamiento público, que permiten verificar y contratar información. Los datos abiertos ayudan a comprobar si lo que dicen los funcionarios o las instituciones es cierto. Es crucial porque para poder investigar, para poder sostener una palabra, un cuestionamiento, siempre es importante tener acceso a los datos. La imposibilidad de acceder a las informaciones, que son informaciones que conciernen a todos, porque la gestión de un funcionario público, de un ministerio, la decisión de una dirección, es crucial porque los ciudadanos, a fin de cuentas, son los que pagan la cuenta. Cuando estamos hablando de acceso a la información pública, no estamos hablando de algo que competa solo al periodista. Estamos hablando del insumo fundamental que necesita saber y conocer la gente en una democracia. Entonces, si queremos hacer un periodismo de investigación, si queremos elevar el debate público, será crucial tener la posibilidad de acceder a estos datos. Por lo general, es histórico, no solo en República Dominicana, en muchos países que los que hacen las cosas mal buscan las vías o establecen los mecanismos para impedir que se accedan a esos datos porque lo dejarían al descubierto. Es como un atrabanco que te impide llegar. Te dan otro tipo de recursos, te hablan mucho, te dan discursos, pero no te dicen lo que hay, cómo se sacaron las cuentas, cómo se pagaron, cómo se hicieron los contratos, qué tiempo tienen esos contratos, quién recibe esos contratos, bajo qué condición reciben esos contratos. Y ese es un papel crucial y fundamental para el proceso de investigación en periodismo. Yo creo que un gobierno interesado en en rendir cuentas y que diga la política que tiene no es la de ocultar, no es la de tapar, no es una política de impunidad, debe favorecer lo más posible el acceso a la documentación pública. No debe interpretarse que es para molestarle o para dañarle. El primer factor de un funcionario público, diría, o de alguien que esté dirigiendo un proyecto, dentro del Estado, que tenga un rol en el Estado, es asumir que es un funcionario público, es un servidor público y que el dinero que está administrando no es un dinero suyo. Fíjense que en cosas más cotidianas y sencillas, y le pongo un ejemplo, ustedes van 5 amigos, vamos a un lugar y almorzamos y dos de ellos pagan la cuenta. Y cuando trae el camarero la cuenta, a nadie se le ocurre que está pagando, no mire a ver qué es lo que está pagando. Dice, mira, aquí me estás cobrando un pollo que yo no pedí, ¿de dónde surgió? O sea, tengo que saber por qué estoy pagando. Entonces es lo mismo. Las cuentas del Estado Dominicano lo paga la sociedad dominicana y en todos los países ocurre igual. Necesitamos acceder para poder cuestionar, para poder preguntar. Y nadie debe sentirse ofendido porque se pregunte. De hecho, los gobiernos y los funcionarios que tienen la transparencia como un eje transversal en sus operaciones se libran de muchísimos dolores de cabeza en caso de que el que esté dirigiendo no quiera ser parte de un proceso torcido, retorcido, para erosionar las arcas públicas. Si usted está comprometido con la transparencia o comprometida, si usted busca que las cosas se hacen bien, lo mejor es tener aliados, tener ojos que vean y decirle a todos, vengan, vigilen, que yo estaré atentos con estos oídos. Bueno, hay una serie de circunstancias que definen lo que fue antes y lo que es ahora. Nosotros tuvimos en República Dominicana una etapa en la que tuvimos una dictadura, salimos de la dictadura, pero la dictadura no se fue y ciertas libertades quedaron limitadas. Y en ese contexto, pues se produjeron asesinatos de periodistas, está el caso de Goyito, está el caso de Orlando Martínez, o sea, aquellos que tenían un ejercicio crítico, una mirada un poquito más allá, era un régimen autoritario y esa era, digamos, la actitud que tenían.
con la apertura, con una mirada más democrática del ejercicio público, pues entonces también los periodistas encontraron nuevas posibilidades para hablar. Hoy tenemos otro estado de cosas, la gente puede hablar. Yo creo que, sin embargo, tenemos otros tipos de amenazas. No son las amenazas de entonces, pero ahora la verdad puede quedar ocultada entre muchísimo ruido. Ruido que se hace de forma deliberada, campañas de descrédito que se organizan, campañas para dañar, para lesionar a periodistas que correctamente están dando un dato, gente que se ve afectada por una investigación periodística y que utiliza cuentas falsas para atacar a periodistas. O sea, tiene otras miradas. El ejercicio decente de la comunicación, el ejercicio decente del periodismo, siempre va a tener los mismos enemigos en su sentido general: los corruptos, los que no quieren que haya justicia, los que no quieren que haya transparencia, lo que quieren que sus actuaciones estén cobijadas de impunidad y discreción, porque eso les favorece. El trabajo nuestro será siempre ser un foco de luz, llevar ese foco. Portar ese foco antes fue difícil, fue duro y podía costar la vida. Portarlo hoy te puede costar algunas tranquilidades, te puede costar algunas campañas de descrédito o lo que fuese. Pero nosotros tenemos que tener la claridad y la idea básica de que esto es un servicio a la ciudadanía y que para eso se hace periodismo, que el periodismo debe servir para algo, no para hacer ruido ni confundir a la gente, sino para que la gente tome las decisiones con informaciones correctas. Hola, soy Maciel de Sousa Costa, periodista especializada en economía y finanzas del periódico El Dinero. Para mí el SAIP es una herramienta sumamente útil que permite fiscalizar y transparentar el accionar de todo el gobierno dominicano. A través de esta plataforma, los ciudadanos y nosotros los profesionales de la comunicación podemos acceder a los datos oficiales de todas las instituciones de República Dominicana. Esta plataforma me ha permitido realizar un periodismo de investigación mucho más profundo y riguroso, ya que a través de esos datos que se liberan, me permite ser más objetiva al momento de presentar una problemática o situación, que no solamente devela, por ejemplo, en el caso del premio que me gané sobre la explotación sexual infantil en Internet, sobre el aumento que se veía habiendo, sino también que brinda la oportunidad de que las instituciones que están o son responsables de esos casos puedan tomar y crear las políticas públicas necesarias y de manera oportuna para esta población, y todo según el tema que nosotros estemos investigando. La disponibilidad de datos abiertos es sumamente importante para la realización de la investigación periodística, especialmente en áreas tan complejas como es la economía y la investigación social. En mi casi una década de investigación periodística he tenido la oportunidad de ganar más de una veintena de premios a nivel nacional e internacional, y si pudiera destacar una cualidad común en la mayoría de esos premios, ha sido que he accedido a través del SAIP y liberar información que muestra no solamente cifras, sino el humano detrás de ella. Definitivamente que el acceso a la información pública, más que una crítica al gobierno, es una herramienta que permite a los ciudadanos y a las instituciones públicas crear las políticas públicas necesarias de acuerdo al segmento al que está focalizada. Entiendo que debe de verse como un aliado y como una ayuda idónea para fortalecer la transparencia, la fiscalización y la democracia de República Dominicana. Con ese concepto de periodismo de datos me pasa algo muy similar al concepto de periodismo de investigación. Y es que hasta cierto punto yo lo siento redundante, porque el periodismo siempre tiene que basarse en datos y el periodismo siempre tiene que tener investigación. O sea, hacer periodismo es investigar. No obstante, yo creo que sí, que es muy importante promoverlo, porque aquí en República Dominicana todavía estamos en pañales. O sea, no le hemos sacado el máximo provecho al tema del periodismo de datos. Cuando tú comparas lo que se hace en otros países, en naciones como por ejemplo México o Estados Unidos o la misma España, o sea, hablando de contextos que son latinos, que son realidades parecidas a la de República Dominicana, o sea, las grandes investigaciones que se han hecho justamente aprovechando el periodismo basado en datos, los escándalos que se han generado
por grandes hallazgos y cómo eso ha impactado el tema político, el tema económico. O sea, aquí todavía estamos muy lejos de eso. Yo creo que es importante seguir promoviendo el periodismo de datos y no solamente desde instancias oficiales como la DGI. Yo creo que las universidades aquí, fíjate que no creo que haya ninguna carrera como tal o alguna especialización que contemple el periodismo de datos. Y para mí los datos son el periodismo en sí. Y creo que ahí de verdad hay todavía muchísimo potencial que le podemos sacar. Entonces, promover el periodismo de datos es importante porque de eso se trata el periodismo y en resumen porque aquí en República Dominicana todavía es mucho lo que podemos lograr en esa materia. Cuando hablamos de datos abiertos y hablamos de acceso a la información pública, estamos hablando del corazón y el cerebro del periodismo. Si el cuerpo humano fuera el periodismo, o sea, tanto los datos como la información pública serían los principales órganos, porque primero el hecho de que los datos estén abiertos permite que el periodista pueda tener ese acceso y lograr conclusiones, informaciones que estén basadas no en los prejuicios que uno pudiera tener como investigador o investigadora, sino en la realidad. Los datos son parte importante de la realidad y eso, a eso es que está llamado el periodismo, a contar esa realidad. El otro elemento que a mí me parece muy importante y viene también a dar respuesta a un prejuicio que se pudiera tener en esta materia, de entender que los datos son solamente para los periodistas. No, o sea, también la ciudadanía se beneficia bastante. Cuando tenemos datos abiertos, cualquier ciudadano o ciudadana que sea acucioso o acuciosa puede de hecho también comprobar y puede reutilizar esos datos. Entonces, nos estamos hablando de, para mí, la parte más importante, que es la democratización de la información. Y yo creo que eso es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces cuando hablamos de periodismo solamente reivindicamos derechos como la libertad de expresión, pero hay un derecho fundamental que le compete a la ciudadanía, que es el derecho a la información. Entonces, los datos y el acceso a la información vienen a dar cumplimiento a esos dos derechos que para mí son fundamentales y son sagrados. Y otro elemento más ahí para conectar, otro elemento más por lo cual es importante tener datos abiertos es que permite que otros periodistas, otros colegas también puedan hacer sus reinterpretaciones, sacar sus propias conclusiones a partir de los datos. O sea, de verdad que la riqueza que dan los datos abiertos es inmensa. Mira, el acceso a la información pública y a los datos nunca debe de verse como una amenaza, porque es lo contrario, o sea, los datos siempre van a certificar. Malo es si un periodista o una periodista sale a hacer acusaciones y no tiene ninguna fuente de verificación. Entonces, los datos no hay que verlos como enemigos, lo que hay que verlos como una forma de tú poder certificar las realidades, de poder certificar las informaciones, los reportajes que elaboramos. Yo entiendo que sí, que a veces cuando se está en posiciones públicas uno puede sentirse un poquito susceptible a algunas investigaciones, pero si el funcionario o la funcionaria, si la institución está haciendo las cosas bien, no debería de tener ningún temor en tener datos abiertos. Es lo contrario. A mí actualmente me preocupa mucho que veo que en el ámbito de la comunicación como tal hay muchísimas informaciones falsas y se están manejando de una forma que se presta inclusive a prácticas bastante deleznables como son el tema del chantaje y de la extorsión. O sea, los datos vienen a ser un filtro para el chantaje y para la información. Entonces, yo creo que lejos de ser una amenaza, constituyen una tabla de salvación para las instituciones públicas, también privadas, porque también el sector privado se está expuesto a esto, y yo creo que inclusive para el mismo periodismo. Es muy lamentable lo que está pasando hoy día con la comunicación en nuestro país, donde cualquiera con un micrófono, con una cámara, sale y acaba en minutos con reputaciones, con carreras que se han construido a lo largo de los años con mucho esfuerzo. Entonces, cuando nosotros podemos tener aquí una mayor cultura de datos, un mayor apego al datos,
esto justamente van a ser las fronteras que van a poder ayudar a delimitar y que la gente sepa, ok, esto que me está diciendo esta persona de esta otra persona o de esa institución, o sea, tiene algún dato que se pueda verificar, tiene fuentes confiables, se contrastan las fuentes, que es otra ventaja que tienen los datos también, que nos permite contrastar fuentes. O sea, yo creo que lejos de verlo como una amenaza, hay que verlos como una oportunidad. El periodista no necesita premios para poder hacer su trabajo y hacerlo bien. Sin embargo, siempre es gratificante y siempre es estimulante el tú ver que tu trabajo se reconoce. Yo creo que además un elemento importante de premios y concursos como este es que le recuerda a los directivos de los medios, a los ejecutivos, la importancia de tener estos temas en la agenda, porque muchas veces, y yo que hago vida en medios de comunicación, la cotidianidad a veces se come estos enfoques profundos. A veces uno no tiene el tiempo que le gustaría para poder hacer una buena investigación, desarrollar un buen reportaje, poder tener acceso a múltiples datos, hacer una buena base de datos, contrastar con diversas fuentes. Entonces, a veces la cotidianidad, el día a día, hoy día el mundo va muy rápido, limita eso. Entonces, el hecho de que este concurso insista y persista es un amable recordatorio de que hay que sacar tiempo para poder entonces hacer este tipo de trabajos y saber que, por supuesto, esto implica también la oportunidad de recibir un reconocimiento que nunca está de más, nunca cae mal y que yo creo que sirven para estimular. Por último, yo creo que otro elemento importante de este concurso de Periodismo Nacional de Datos es que le recuerda a la ciudadanía que sí, que los datos son importantes. Creo que hace una labor esencial en que podamos seguir construyendo esa cultura educativa de que, mira, es importante siempre que toda la información se base en datos, porque es que los datos lo que hacen es certificar realidades, certificar miradas, certificar experiencias. Entonces yo creo que ahí en ese sentido radica la importancia de este concurso que ojalá lo sigan haciendo por muchísimos años más. El periodismo de datos contribuye a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas porque en el fondo es periodismo. El periodismo tiene esa visión, esa misión de buscar, de informar, de darle al lector y al televidente la verdad de las situaciones que se cubren. Y los datos vienen a reforzar la información que se está verificando para que tenga más peso y credibilidad. El acceso a la información no debe verse como un ataque al gobierno, porque en el fondo, si se quiere buscar una información, es porque se está reportando un hecho que debe ser informado a la gente. Ahora, si el hecho genera una fiscalización al gobierno, ya eso es otra cosa. Pero no se debe ir con una mentalidad inicial de atacar al gobierno, porque ya está sesgada la información y no va a ser del todo objetiva. El SAIP ha venido a ser una herramienta importante para el acceso a los datos, a las informaciones, documentos, inclusive entrevistas. Y la forma en que se ha digitalizado el sistema es una ayuda relevante para el periodismo. Sin embargo, se pueden hacer mejoras importantes como una respuesta más oportuna y unas respuestas que realmente sean lo que el periodista espera y no algo vacío, solamente para cumplir con un lineamiento de la ley o ganar puntos en las evaluaciones de ética. El periodismo de datos juega un papel importante en estos tiempos de mucha desinformación, pues al contrastar los números, los documentos, las fechas, las cifras, los presupuestos, se puede llevar una información ya más acabada, veraz, y se puede inclusive desmitificar o desmontar una narrativa que esté circulando en las redes sociales o en otros medios con los datos en la mano. Por eso es que es bueno siempre ir a las fuentes de información para llevar un contenido que realmente sea lo que el lector necesita para estar informado en estos tiempos. El periodismo de datos es importante promoverlo, pero yo me voy más allá, no solamente de datos, sino el periodismo en sí, porque tendemos a
separar el periodismo con el de datos. Realmente van ligados. Un periodista debe buscar datos para informar, sin importar qué fuente cubra. A veces tendemos a especializar este tipo de periodismo para que lo haga alguien solamente en datos y los datos son parte de la información. O sea que yo entiendo que periodismo de datos es un periodista que busca información, como lo hacía en los 60, 70, 90, lo que ahora hay más herramientas y accesos como está el SAIP y otras funcionalidades que tiene el sistema público y también el privado. Hoy en día los datos son imprescindibles para la sociedad, nos permiten tomar decisiones más informadas y desde el punto de vista periodístico nos permiten complementar nuestras historias. Hay infinidad de recursos que podemos utilizar a partir de los datos y considero que son una herramienta indispensable para cualquier historia o trabajo a profundidad. Como un periodista relativamente joven en el medio, cerca de 5 años, siempre desde que he ingresado en este ejercicio, ha existido un marco sólido para el acceso a información. Sin embargo, creo que en los últimos años hemos visto la intención de mayor apertura y de que se pueda acceder a información de manera más fehaciente. Sin embargo, se debe fortalecer la parte de qué sucede o las consecuencias frente a estas instituciones que a veces, violentando lo que dice la ley, no cumplen con esos requisitos de información ciudadana. El SAIP es una herramienta indispensable para el periodismo dominicano porque es el mecanismo en el que podemos tener comunicación directa con las instituciones y acceder a ese conocimiento que está impregnado en sus datos. Sin embargo, y conociendo el SAIP como una herramienta tan avanzada en comparación con los otros países de nuestra región, entiendo que la parte que se debe de fortalecer son esas consecuencias que hay cuando no se cumplen las solicitudes en los plazos establecidos. La información y los datos no son ni buenos ni malos. Lo que se hace con ellos es lo que puede ser o bueno o malo. Y yo entiendo que si una institución está convencida de que está haciendo lo correcto, ¿por qué no exponer esa información de manera pública, sin tapujos, sin dilaciones? Porque al final la transparencia nos da tranquilidad como ciudadanos y como periodistas. Hoy día, y uno que tiene muchos años en estas lides, ¿verdad? Sabe que es muchísimo más fácil para el periodista de datos, el periodista que investiga en base a estadísticas, pues hacer su trabajo. Ha sucedido, creo, muchísimo más a partir de la ley 200-04. Es importante destacar que las instituciones están obligadas, las que manejan estadísticas, datos, a transparentar sus informaciones y eso claro que nos facilita el trabajo a nosotros, los que manejamos, los que trabajamos con información estadística, con datos de manera específica. La experiencia a mí me indica que datos abiertos es una expresión, una demostración de lo mucho que hemos avanzado en este país en materia de transparencia. Eso fortalece nuestra democracia, fortalece la credibilidad de las instituciones del Estado y, por supuesto, también, señores, a los periodistas que tienen ahora una fuente o tienen sus fuentes creíbles, las fuentes autorizadas, con la data real para hacer sus investigaciones. Así que es importante destacar que ciertamente se fortalece el ejercicio del periodismo de datos con estas herramientas. El SAIP viene, señores, a salvar muchas cosas, a salvarnos procesos, a salvar todas esas situaciones que se daban antes para alcanzar, lograr, captar y tener la información a tiempo. Ahora el SAIP es una herramienta tecnológica,
pero es una herramienta de transparencia, una herramienta de contacto directo de los periodistas con la estadística que es relevante de acuerdo al trabajo, por supuesto. Así que el SAIP para mí, como profesional con tantos años en estas lides, viene a marcar un antes y un después en materia de investigación periodística de datos. Una sociedad como la nuestra, compleja en muchos aspectos, pero que hemos avanzado también en materia de transparencia, con una economía diversificada, con instituciones que tienen que velar porque funcionen correctamente los sectores y actores que agregan valor a la economía. El periodismo de datos es fundamental para lograr que ese desarrollo sea sobre la base de la verdad. Así que cuando hablamos de su importancia, de su impacto, realmente tenemos que reconocer que sin este acceso que tenemos, sería muy, pero muy difícil para nosotros, los periodistas de economía y finanzas, hacer un trabajo de calidad. Lamentablemente hay funcionarios, y lo digo con toda sinceridad, que cuando hay un trabajo que le afecta en su gestión, lo ven como personal. Y realmente no es así. Todo lo contrario, el periodista que trabaja economía, finanzas, que analiza datos, busca contribuir con que las cosas mejoren. O sea, es lamentable, claro, que muchos funcionarios, y hay que decirlo con responsabilidad, entienden que nosotros simplemente estamos haciendo un trabajo como si fuera personal, y no es así. Queremos que las cosas mejoren. Esa es nuestra misión como profesionales de la comunicación. Este premio envía un mensaje muy claro. Creo que la DIGEI, como institución que está encargada de cuidar, velar porque haya ética, porque haya transparencia, respeto, porque haya inclusive consecuencias en aquellos que no actúen de manera correcta, el premio envía una señal clara de una decisión inclusive del Estado para que las cosas funcionen correctamente. Así que este premio debe verse como una oportunidad de mejora inclusive para la gestión pública, para todo aquel funcionario que esté sirviendo al Estado, que es un honor, ¿eh? Servir al Estado es un honor, y por eso creo que este premio envía una señal muy positiva respecto a lo que buscamos, a lo que necesitamos y aspiramos como país. Bueno, la verdad que si hay algo que el periodismo de datos nos da, siempre es verdad, porque el dato está sustentado en hechos reales. Entonces, tú no puedes tergiversar el dato. Tú podrás malinterpretar, mal analizar, mal enfocar posiblemente, pero el dato es el dato. Y el lector, tu público meta, es inteligente. Así que creo que el dato, el periodismo de datos como tal, contribuye a que la gente entienda de manera real cuál es su verdad, cuál es el contexto de los hechos inclusive. Así que para mí es fundamental esto que hemos hablado del periodismo de datos. Bueno, primero porque el periodismo de datos y el uso de datos es fundamental para fortalecer la función del periodismo en general como cuarto poder, como un contrapeso, como un ente fiscalizador del Estado, ¿no? De las instituciones públicas y de lo público. Entonces, al tener burocracias cada vez más complejas, es difícil entender qué está pasando en la realidad. Entonces, los datos nos regresan a ese uso de los hechos, de la evidencia, para ir más allá de los sesgos y de cómo interpretamos la realidad, ¿no? Basado a veces en nuestros propios prejuicios, en nuestras ideologías. Y entonces los datos hacen que lo público se vuelva a centrar en la evidencia y en los hechos concretos para que una sociedad se informe mejor y pueda tomar decisiones, pueda elegir a sus representantes, pueda evaluar el desempeño, se pueda construir un criterio propio, ¿no? Entonces los datos son la base
de construir esa evidencia que nos va a ayudar a entender mejor la realidad con criterios objetivos. Ya de entrada, tener un premio de periodismo de datos refleja mucho la visión y las ventajas comparativas de República Dominicana frente a otros miembros de la región. El hecho de que existe una política nacional de datos abiertos, donde hay una promoción de la publicación de datos y una promoción en el uso de los datos, ya refleja una filosofía completamente aventajada en términos de democracia frente a otros países donde se cuestiona o se dificulta el cuestionamiento de las versiones oficiales, donde se esconde la información, donde se persigue a la prensa crítica. Entonces, acá por otro lado tenemos publicación de información que busca, que el propio Estado busca que se reutilice para cuestionar al Estado mismo, ¿no? Para cuestionar el desempeño de las instituciones, para encontrar errores, para detectar cosas que se puedan mejorar. Entonces, es de entrada una filosofía compatible con la democracia, ¿no? Y es actuar además en consecuencia. Entonces, el hecho de articular el acceso a la información, la publicación de datos y el uso de esa información y ese dato para hacer control público y para poder revelar áreas de mejora, nos habla de un Estado y de un gobierno, de una administración, de una burocracia y además de unos medios de información que están comprometidos con la propia mejora de la democracia a través de la democracia misma. Y parece que esto es muy sencillo, pero tenemos ejemplos muy claros en la región y en todo el mundo de regresiones democráticas y de autoritarismos que lo que justamente hacen es obstruir el acceso a la información pública, eliminar la independencia de los medios para que nadie pueda cuestionar las narrativas oficiales. Entonces, felicidades a República Dominicana por iniciativas como esta. En cuanto al impacto del premio, yo creo que es muy alto porque el premio es un incentivo concreto que no es menor, es un incentivo de reputación, de prestigio y además financiero para que profesionales del periodismo y de otros sectores, es decir, transdisciplinarios, ¿no? Puedan dedicar el tiempo y el esfuerzo que se merece una investigación relevante usando datos, ¿no? Que no es sacar la nota del día a día, es ponerse a analizar muchas fuentes de datos, a veces procesar grandes volúmenes de información para poder sacar conclusiones, tanto patrones, ¿no? Sistémicos, como anomalías muy claras que sobresalen de muchos datos, ¿no? De un gran cúmulo de información. Y esta labor lo que nos permite también es, uno, avanzar hacia un periodismo que aprende a usar las herramientas, ¿no? Que hoy tenemos como ciencias de la computación, como inteligencia artificial, sí, para procesar grandes volúmenes de datos, pero también nos ayuda a crear no solo reportajes que tienen una vigencia inmediata o temporal, sino herramientas que si se actualizan permanentemente con publicación de datos por parte del Estado y las instituciones, pues puede producir herramientas que generan información útil permanentemente, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí de quizá mapas de riesgo, de seguridad que puede determinar en qué barrio o en qué lugar puedo vivir o quiero rentar o comprar una casa, ¿no? O distintas cosas que si se actualizan permiten a distintos sectores de la sociedad tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, el periodismo de datos también valida necesidades de información pública que se pueden transformar en productos informativos, en aplicaciones, herramientas que van a generar mucho valor público. Entonces, em, que el Estado dominicano esté incentivando el periodismo de datos, me parece que es la apuesta adecuada, ¿no? Para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y también, pues, una nueva era de uso intensivo de tecnologías e inteligencia artificial. Entonces, pues, no hay otra mejor manera que hacerlo, que ponerle presupuesto y que crear un certamen como este para que, pues, exista la innovación, ¿no? Y que podamos tener resultados concretos, investigaciones, casos de uso, ¿no? Porque normalmente esto se puede hacer
digamos, desde la academia, generando otro tipo de espacios y de experimentación como hackatones, datatones, pero ya hablar de profesionales concursando para ganar un premio real le da otra dimensión, ¿no? a estos esfuerzos de reutilización de datos. Promover el periodismo de datos es fundamental porque convierte la información pública en conocimiento útil para la ciudadanía. En un contexto regional de alta corrupción, pobreza, desigualdad y ahora también frente al uso creciente de la inteligencia artificial, no basta con que los datos existan, hace falta capacidad para analizarlos, contrastarlos y traducirlos en evidencia comprensible para la sociedad. Desde la OEA y en particular desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, entendemos que el periodismo de datos fortalece la calidad del debate público, mejora la rendición de cuentas y contribuye directamente al objetivo mayor de fortalecer la democracia. Además, iniciativas como el PIDA, el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción, parten precisamente de esa convicción que más y mejores datos usados con rigor pueden ayudar a prevenir riesgos de corrupción y a mejorar la acción pública. Los datos abiertos y el acceso a la información pública juegan un rol decisivo. Son la materia prima del periodismo investigativo moderno. Permiten identificar patrones, comparar presupuestos, seguir contrataciones, detectar anomalías y construir historias sustentadas en evidencia verificable. En otras palabras, permiten pasar de la denuncia a la demostración, y esto es precisamente importante en un tiempo en que la inteligencia artificial amplifica tanto las oportunidades de análisis como los riesgos de desinformación. Mientras más abiertos, íntegros y reutilizables sean los datos públicos, más sólido será el periodismo y más confiable será la conversación democrática. En ese sentido, la experiencia interamericana impulsada por la OEA a través del PIDA ha insistido en algo muy claro. Los datos abiertos no son una política tecnológica, son una herramienta de integridad pública, transparencia y participación ciudadana. Iniciativas como el Premio Nacional de Periodismo de Datos tienen un impacto muy valioso y muy concreto. Primero, porque envían una señal institucional poderosa que investigar con datos importa, que el uso de la evidencia importa y que la transparencia produce valor público. Segundo, porque incentivan nuevas capacidades en periodistas y medios, elevando los estándares de calidad técnica y narrativa. Y tercero, porque ayudan a consolidar un ecosistema donde gobierno abierto, ciudadanía y prensa pueden interactuar de forma más constructiva. Esta séptima edición del premio, organizada por la DIGEI, de hecho, felicidades por impulsar ya por 7 años este proceso, reconoce precisamente trabajos construidos a partir de los portales de datos y los conjuntos de datos publicados, transparencia y acceso a la información de República Dominicana. Esto convierte al premio no solo en un reconocimiento, sino en un mecanismo para estimular más investigaciones que contribuyan a combatir la corrupción, visibilizar brechas sociales y apoyar mejores políticas públicas. Desde la OEA celebramos este esfuerzo de la República Dominicana porque se alinea plenamente con las agendas regionales de gobierno abierto, datos abiertos, integridad pública y fortalecimiento de la democracia.